Amigas y amigos de Alta Actual Oaxaca, bienvenidos a un capítulo más de la entrevista. En esta ocasión conoceremos la vida y obra del maestro Inocencio Villegas, a quien le agradezco mucho, maestro, muchísimas gracias por habernos permitido visitarte en tu taller y robarte un poquito de tu tiempo creativo, que siempre es importante para los artistas. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, Alonso, por la invitación y es un gusto tenerte aquí en mi espacio. Pues bueno, para empezar esta plática quisiera decirles que siempre para mí es un gusto, es un placer acercarme a los artistas y en este caso al maestro Inocencio Villegas. Resulta que el maestro Inocencio es de un pueblo que se llama Yucucundo, que está ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, y mi papá es de un pueblo que se llama San Fernando de Matamoros y de la misma región también de la Sierra Sur, y somos pueblos vecinos, entonces casi vamos a salir parientes, maestro. Claro que sí, es muy importante y hasta mágico, ¿no? Esta reconexión que pues nuevamente aquí estamos. Exactamente, y es algo bien bonito de Oaxaca. Y pues para empezar, maestro, quisiera que nos platicaras precisamente un poquito de tu infancia, porque repercute mucho en tu obra. Esta infancia que se da en el campo, esta infancia que se da en un entorno también con los abuelos, en un entorno incluso místico, porque como me estabas contando fuera de micrófonos, pues tus abuelos son médicos tradicionales, con una amplia trayectoria en Yucucundo y con un amplio reconocimiento social que es muy importante. El campo, la infancia, esto misterio, esto mágico, ¿cómo impacta esto en tu obra, maestro? Totalmente creo, como muchas personas, creo la infancia es como un reflejo de lo actual que somos a veces. Y sí. Yo recuerdo mucho de niño, conviví en el pueblo de mis abuelos por parte de mi mamá, estuve un tiempo pues yo crecí con ellos y pues íbamos al rancho. Hubo un tiempo en el que ellos me enseñaron a sembrar, me enseñaron a utilizar la coa, a sembrar el maíz, el frijol y la calabaza ahí como parte del sustento. Y recuerdo mucho que en ese tiempo llovía bastante y a veces había aguaceros increíbles y a veces regresaba uno muy mojado y descalzo en los riachuelos. La tierra es colorada y luego de repente pues regresaba uno muy pintado del color de la tierra y otras cosas que me impactaban también era como la gente los iba a buscar porque querían como sanarse, querían encontrar como una solución a ciertos problemas que tenían y a veces había personas que pues estaban ya pues locas, podría decirse, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues ellos a través de sus curaciones pues regresaba la gente otra vez como a su estado normal, podría decirse. Y a veces era muy común los diálogos o las conversaciones entre ellos o en la misma comunidad, ¿no? Que se hablaba como de bolas de fuego en el monte, ajá. o que había como nahuales, ¿no? Y englobaba también animales. Entonces eso para mí me cautivaba escuchar, ¿no? Historias y a veces pues mi misma abuela a veces tenía esa paciencia de esa tradición oral de contarme historias del pueblo. Este pueblo pertenecía a otro pueblo que se llamaba San Antonio Huitepec. Entonces ese pueblo se dividió e hizo Yucucundo. Yucucundo se volvió a dividir e hizo Infiernillo. Entonces las historias de San Antonio Huitepec también son increíbles. Hablan pues yo me imagino como del antiguo mexicano, ¿no? De que pues se les llamaba a veces como gentiles o sí, ¿cómo no? Personas pues que se dedicaban como pues quizás a esculpir piedras o pues ya desde el arte ahí, ¿no? Me parece bien importante la cuestión de la infancia porque es el momento donde uno tiene la imaginación súper viva, ¿no? Y mencionabas hace poquito esta cuestión de lo sagrado de los animales y tu obra está repleta de animales con un poder muy importante, con un poder simbólico muy importante. Hay jaguares, por ejemplo, como los que vemos atrás, hay colibríes también que en muchas tradiciones ideológicas se asemejan a los espíritus, también hay armadillos. Me contabas algo bien interesante de los armadillos. Estos animales que a veces son sagrados,
me imagino que tú les añades un significado. ¿Cómo les acuñas un significado a estos elementos con los cuales conformas tu obra? Yo creo el impacto de la historia con las que me encuentro con ellos. Por ejemplo, hace tiempo visité a mi abuela y me comentaba que había ido a sembrar, bueno, a hacer la limpia más bien, ¿no? De la milpa. Entonces, creo que más bien mi abuela tiene una cuestión de que le encuentra un significado a todo, ¿no? A los sueños, a lo que pasa, a lo que ve. Entonces, ese mundo de significados a veces creo que es una herencia que me ha dejado. Entonces ella me contaba que cuando fue a hacer la limpia en la milpa, se había encontrado a una serpiente que estaba devorando a un sapo. Pero en ese devorar, la serpiente se ahogó, ¿no? Porque no pudo. Entonces los dos perecieron ahí. Entonces fue como, pues una historia para mí como muy impactante, ¿no? Claro. Porque pues fue quizás un encuentro en el que nadie ganó, ¿no? Sino que simplemente se encontraron para, en este caso podría decirse, encontrar algo, ¿no? Un significado ahí. Entonces ella decía que pues, no le gustaba ese tipo de, o sea, es algo que pasaba, pero no le gustaba como encontrarse con esas cosas. Entonces para mí me impactó y yo le conté a mi hermano, entonces nosotros mismos también generamos como significados y tratamos de llevarlo a la obra, ¿no? Entonces creo que también desde ahí empecé a tomar como referencia a la rana, de repente a la serpiente, pues también las dibujo. Y en el caso de los armadillos, por ejemplo, mi abuelo a veces cazaba armadillos por cuestiones de su labor, ¿no? Como curandero, entonces pues él ocupa este sahumador del armadillo, ¿no? Que tiene como una esencia de contra el mal aire, le llama él, ¿no? Okay. Entonces para mí ese significado del armadillo, pues le otorgo ese valor simbólico, ¿no? Así es. Como un personaje importante, ¿no? En la naturaleza y quizás como ayudante pues, de la sanación y de la curación para el ser humano. Entonces lo agrego también a mi repertorio de animalitos que me ayuda a contar historias también, ¿no? Así como mi abuela cuenta sus historias al encontrarse con ciertos sucesos, también pues trato también de hacer lo mismo. Y me pasa también a veces, te contaba yo que hay una conexión, a veces olvidamos como nuestra esencia mágica, ¿no? Como seres humanos, pero cuando conectamos otra vez, todo tiene un significado. Entonces, para mí, hay significados muy, pues espontáneos y quizás impactantes, que de repente empiezo a dibujarlo, empiezo a plasmarlo. Quizás no lo pinto luego, pero sí trato de vaciar esa idea para quizás más adelante digerirlo de una manera más estructurada. Me parece sumamente interesante lo que nos está contando el maestro Inocencio Villegas, porque fíjense, nosotros en términos prehispánicos, nosotros como una cultura de este país, confluyen muchísimas tradiciones orales y el armadillo, el colibrí, el jaguar, son animales sumamente simbólicos que tienen un significado precisamente por esas tradiciones orales. Pero lo que nos está compartiendo el maestro Inocencio Villegas es que a partir de un proceso absolutamente personal, de las vivencias que él tuvo, que ha tenido, de sus pensamientos, de sus reflexiones, él acuña otro significado. Es decir, en términos de un artista, él está haciendo su propio lenguaje simbólico, él está haciendo su propia gramática, ¿no? Entonces a mí me parece bien importante porque esto es precisamente lo que hace a un artista ser artista. Un artista no es artista porque refleja exactamente la realidad. Un artista es artista porque nos transmite una imagen poetizada de la realidad, una imagen que expresa la realidad con símbolos, y eso me parece sumamente importante. Maestro, ¿qué tan difícil ha sido crearte esta gramática personal? Es decir, ¿durante cuánto tiempo has desarrollado este lenguaje, esta disciplina, para que en este momento de tu trayectoria artística ya haya elementos que signifiquen algo, cosas concretas? Bueno, pues quiero comentarte un poco. Quizás yo empecé con el dibujo en la primaria. Y creo que
pues yo tuve esa conexión con esta técnica a partir de que pues a veces quería yo un espacio íntimo para mí, ¿no? A lo mejor a muchos les ha pasado y pues en ese lapsus, digamos, de estar como dibujando, pues no importa nada, ¿no? Solo eres tú y el dibujo, y empecé a desarrollar esta habilidad, ¿no? Para, quizás al principio copiando, Sí, siempre, como siempre. Y me sorprendió porque más adelante, pues participé en un periódico mural, ¿no? De la primaria, y hice a los niños héroes y así, y el maestro y mis compañeros no me creían, ¿no? Que yo había hecho ahí a los niños héroes, y me dijo, a ver quién te lo hizo y así, ¿no? Y digo, no, yo lo dibujé. Y ya me causaba un poco de gracia que no me creyeran, ¿no? Ya en la secundaria concursé en un concurso de pintura a nivel zona, ¿no? Entre secundarias, y fue justamente enfrente del Templo de Santo Domingo, y se me hizo curioso. De ahí salió no sabía, yo no sabía del Yago ni de artistas, y de ahí salió el maestro Toledo y premió ahí la obra, ¿no? Y se me hizo muy raro. Yo no tenía muy claro la cuestión del quehacer artístico. Simplemente lo hacía porque me encantaba, ¿no? ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como unos 12, 13 años. No, bien chavito. Sí, y ahí empecé como a comprender un poco que la temática tiene mucho que ver, porque, digo, a lo mejor yo nada más hice el ejercicio de querer pintar por pintar, pero, por ejemplo, ahí tenía que ver un tema, ¿no? Que era como, pues, algo que tenía que decir ahí los jóvenes, ¿no? Entonces, de ahí empecé como a darle también ese valor, ¿no? Al qué decir un poco, y quizás al principio me enfoqué más como mi lenguaje fuera más técnico, ¿no? Que se saboreara, que se dijera un poco de esta habilidad, ¿no? De poder el uso de los materiales. Sí. Y ya después aunque fue un poco complicado porque a veces uno tiene que hacer esa introspección de realmente qué decir, ¿no? Y cómo lo vas a decir, porque al final pues lo que dices realmente es la esencia de uno mismo, y si no está muy claro a veces como esta parte de identidad, a veces suele pasar que pues no decimos a veces lo que realmente somos. Entonces siento que es todo un proceso, y quizás la universidad también ayudó un poco, ¿no? A establecer un poco esa autocrítica, tal vez. Un poquito por ahí va mi siguiente pregunta. Usted es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Qué hay? Esta Oaxaca, en esta Oaxaca ya hay licenciaturas, hay instructorías, hay muchas galerías. ¿Qué le ha aportado la universidad a su proceso artístico, maestro? Yo creo, bueno, yo disfruté mucho ir a la escuela, creo que hasta la universidad. Antes no me gustaba tanto ir como a la escuela. Y creo que fue donde mejor notas tuve, creo. Y lo disfruté mucho. Quiero decir esto porque a veces, por ejemplo, tantos años de ir a la escuela, de la primaria, la secundaria, y hasta llegar a la universidad, se acostumbra uno a una rutina, ¿no? De estar sentado en el pupitre y así. Y cuando sale uno de la escuela, a veces quisiera uno continuar, o no sabe uno cómo reestructurar esa nueva rutina que te permite incorporarte a este nuevo quehacer artístico. Entonces yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado, como ser un poco más diverso en estas actividades. Y pues yo creo que sí te empapas de lo que pasa a veces en el arte, quizás en Oaxaca, en México, en diferentes partes del mundo. Quizás te pones a escribir, que a veces muchas veces no escribimos, y pues hay que hacer el ejercicio de escribir, de leer, de escuchar,
que a veces uno piensa que va nada más a dibujar y a cultivar esta parte artística, pero es importante también la otra parte, ¿no? Que se acompaña. Entonces, pues yo puedo decir que sí ayuda, y a mí en lo personal pues quise como concretar totalmente lo que es como los estudios, y dije pues de una vez me titulo y todo, y siento que fue como la cereza del pastel, ¿no? Y me interesó un poco investigar justamente eso, ¿no? Como qué pasa ahí con los orígenes, ¿no? De la Escuela de Bellas Artes y el taller Rufino Tamayo, y pues me llené más todavía de esa emoción, ¿no? Pues, de ir creciendo en mi obra personal, ¿no? O esa búsqueda personal. Maestro, usted hace rato mencionó algo muy importante, que es la palabra identidad. Y la identidad que, pues bueno, son estos rasgos que nos pueden definir, que nos pueden identificar de un grupo u otro. ¿Cuál es la identidad de su pintura, maestro? Es decir, yo veo su pintura, y lo comentábamos, como en esta línea evolutiva de la Escuela Oaxaqueña de Pintura, ¿no? Una pintura donde tiene que ver lo campirano, los mitos, las vivencias personales. ¿Cuál considera usted que es la esencia de su pintura, maestro? Yo creo la esencia de mi pintura, bueno, he tratado como de ponerle como, hay como un dicho como mexicano, ¿no? Como de los antiguos artistas de México, que eran como tlacuilos, ¿no? Les decían, Así ¿no? como no. Entonces, y ya como, y hay otros que se les llama como, bueno, se les dice como artistas del espíritu, ¿no? Y estos son los toltecas. Entonces, ellos tenían una frase que decía que hay que ponerle rostro a las cosas, ¿no? Que uno quisiera hacer. Esa es como su definición de arte, ¿no? Entonces, para mí, quizás en cada cuadro, en cada dibujo, grabado que hago, trato de que sea como un reflejo de mí mismo, ¿no? Y quizás la esencia de mi pintura quizás sea como la finalidad, como humanizar un cuadro, humanizar un grabado, que lleve esa esencia realmente pues que lo hizo una emoción, una frustración, una alegría, que se sienta esa energía de expresividad. Maestro, en un lugar como Oaxaca, donde hay muchas galerías, hay muchos talleres de artistas consolidados que tienen ayudantes, están las licenciaturas, es decir, al menos teóricamente, hay muchos artistas en Oaxaca, es decir, hay mucha competencia. ¿Cómo enfrentar esta competencia? ¿Cómo convivir en esta competencia? Sobre todo lo pregunto porque en el ambiente artístico la competencia, considero, se aprecia de otra manera, es más fraternal, pues, ¿no? Aunque hay, digamos, otros artistas, también los aprecia uno como compañeros. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué tan difícil es destacar en Oaxaca cuando cada año hay un resto de artistas? Yo creo, yo a veces platico con mi hermano, hacemos como intercambio de ideas, a veces platicar con alguien, a veces también es como platicarse con uno mismo, ¿no? Y Sí. como afirmarse. Más con un hermano, ¿eh? Sí, más reafirmarse cosas, ¿no? Y a lo mejor, como te comentaba, a lo mejor esa problemática de salir de la universidad y a veces enfrentarse ya como a este quehacer, y es un poco complicado porque pues no hay como tal está la experiencia pues teóricamente, ¿no? de la universidad y así, pero no existe como una guía o alguien que te diga, mira, si primero haces esto, es el otro, y ya poco a poco vas avanzando, ¿no? Sino que a veces, por lo general, uno como ensaya, error y aciertos, y de repente ya vas encontrando cosas, pues se va creando uno como un método, ¿no? De poder ir avanzando evolutivamente en este quehacer. Y
Pues bueno, también lo que pasa es que vivimos también como en esta era de la especialización también. Sí. ¿No? A veces, Sí. digo yo, por ejemplo, tengo amigos litógrafos que son muy buenos, o sea, yo no conozco mucho de litografía y tengo que apoyarme de ellos para que pues pueda yo hacer una litografía, ¿no? O los que se dedican como a la cerámica, ¿no? Y entonces, dedicarme muy de lleno a la técnica tal vez pues requiere mucha habilidad, mucha destreza, ¿no? Y quizás requiere, lo más importante es tiempo, ¿no? Y a veces pues a veces uno quisiera abarcar lo más que se pudiera, pero también tenemos como ciertas limitaciones también. Entonces por eso a veces, para mí más que competencia, a veces es como valorar a veces el esfuerzo y el trabajo de los demás y también como comprender también ese proceso que ellos llevan. Y esta parte también de, por ejemplo, yo tuve un acercamiento con el taller Tamayo. Tuve una beca cuando iba en la universidad y creo que ahí comprendí un poco más o menos la cuestión de trabajar de lleno y tener un taller, ¿no? Entonces siento que el taller Tamayo es más práctica, es más constancia, estar todo el tiempo ahí con el material y eso a veces crea también esa constancia y disciplina también, porque creo que eso también cuesta mucho como ir creando esa autodisciplina también, porque sí, así es. Uno a veces cree que el arte también es libertad, pero la libertad requiere demasiada disciplina, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es lo que puedo decir acerca de lo que me preguntas. Maestro, la tradición plástica en Oaxaca es muy grande, es muy rica y es muy bella. ¿Qué tan importante es para un artista continuar con esa tradición o romper esa tradición? Para ti, ¿cómo es esto? Yo tengo una idea muy personal es más que nada creo hacer consciente ese proceso de rupturas y continuidades, ¿no? Saber cómo en qué momento uno quiere hacer esa ruptura, decir, creo que retomar ciertos temas o elementos simboliza una repetición de algo que ya está, a lo mejor puede ser, ¿no? O quizás esa necesidad de innovar también, ¿no? Porque de innovar tal vez sin dejar también esta parte de la tradición, ¿no? Exactamente. ¿Cómo innovas algo que a lo mejor ya continúa ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, leí un libro que me gustó mucho que era como Atardecer en la maquiladora de utopías. Entonces, de Robert Valerio. Entonces él hacía una analogía con esta cuestión del molcajete y la licuadora, ¿no? O sea, a pesar de que vivimos como en esta era contemporánea de electrodomésticos, mucha gente pues prefiere una salsita en su molcajete, pues porque sabe diferente, ¿no? Entonces, creo que más o menos por ahí va como esta cuestión de por qué optar a veces por una tradición, ¿no? Porque yo creo al final de cuentas también eso crea una identidad también, ¿sí? ¿no? Que va como, a lo mejor uno va como guardando celosamente o resguardando, ¿no? Como ciertas cosas que no se pierdan, ¿no? Porque uno también le da ese valor o esa esencia, ¿no? de identidad. Pero también la identidad cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en la propia ciudad de Oaxaca, no es la misma ciudad de Oaxaca ni las condiciones para un artista hoy, que hay universidades, que hay galerías, que hay museos, que es un después de la llegada de Francisco Toledo en 1988 a Oaxaca, cuando usted y yo éramos niños, sí. Que no había muchísimas cosas, pues, ¿no? Entonces, la identidad va cambiando, y yo veo en su obra un momento de cambio. Hablaba yo antes de entrar a micrófonos de una obra de usted, maestro, donde hay una persona, me parece que es una mujer morena, que yo identifico como una mujer de la costa. No sé si esa sea la intención, pero yo la identifico como una mujer de la costa, porque además de su tono de piel, lleva en la cabeza un gran pescado, ¿no? Entonces me gustó muchísimo esa pieza, porque
viene de una tradición. Me puedo identificar con ese pez verde, me puedo identificar con esa mujer morena que me recuerda a mi abuela, que me recuerda a mi mamá, que me recuerda a muchas mujeres que he visto, pero no es el discurso de antes, pues, ¿no? Pero son los mismos elementos. Entonces eso me gustó muchísimo. Y mi pregunta es, ¿considera, maestro, que su identidad visual esté teniendo un proceso de cambio a partir, por ejemplo, específicamente en esta obra, de utilizar menos elementos para dar un significado más amplio? Sí, sé a qué pieza te refieres y bueno, esta pieza me gustó también porque es el negocio de un amigo y pues hace mariscos y así. Y, pues él quería una imagen, ¿no? Que nada más como que pues, plasmara, ¿no? A su muro, ¿no? Que diera un mensaje, digamos. Sí, y yo le digo, mira, la verdad se va a ver más padre si el personaje está completo, o sea, que fuera, o sea, más bien, ¿sabes? El personaje, le digo, o sea, que interactúe con el espacio, le digo, o sea, como, o sea, no que sea como algo separado, ¿no? Va entrando, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, está súper chido, está súper chido. Y le digo, o sea, tiene que interactuar con el espacio y al mismo tiempo con las personas que se vayan acercando. Entonces, yo te recomiendo, pues el personaje completo, casi de la misma altura de nosotros. Y me dijo, está bien, voy a consultarlo. Y dijo, bueno, está bien, sí, me dio el visto bueno. Entonces, pues plasmé pues el personaje y me gustó mucho el fondo blanco. Dije, Sí. Es que se ve limpia, se ve pulcra, se ve tradicional, pero al mismo tiempo se ve contemporáneo, pues. Entonces, de verdad, me pareció muy bella imagen. Y ahorita que dice usted esto como de jugar con el espacio, en efecto, el personaje parece que va a entrar al restaurante. Exactamente. Sí, a veces pintamos por inercia y está padre. A mí también me gusta hacer ese ejercicio, pero sí, a veces es importante como tomar en cuenta pues el espacio, el fondo, el tamaño, varios puntos que al final de cuentas lo define como un todo también. Así es, efectivamente. Y con esta cuestión de lo tradicional que me comentabas, a veces me gusta tomar o hacer este juego o este ejercicio de como de repente estás en la cotidianidad del estar, ¿no? En cualquier lugar y de repente hay algo que no cuadra, ¿no? Así creo que ese personaje, bueno, quise hacer con ese personaje así como, ay, como que... No, y lo logras, ¿eh? O sea, como que te llama. Ah, pues. caray, ah, caray. Sí. Así. Y a veces lo he hecho con pintura o con ciertos ejercicios de que digo, creo que esto de repente, Como que rompe, pues. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, es que eso me gustó mucho, maestro, porque en efecto rompe. Y ahora te pregunto, bueno, tú has manejado muchas técnicas. Es un artista que por tu formación pues se ha desarrollado en varias técnicas. Yo esta pieza, que la vamos a poner acá mientras platiquemos, para que la gente la pueda conocer, la vinculo mucho, como te decía yo, con el collage, ¿no? Y en este sentido con el surrealismo. Dos elementos que parecían discordantes, pero generan un significado distinto. Esta estrategia, no sé cómo llamarlo, esta técnica visual, ¿la has llevado a la pintura o a tu grabado? Sí, bueno, yo realmente, por ejemplo, me especialicé en grabado. Silografía, ¿verdad, maestro? Silografía, entonces yo saliendo de la universidad empecé haciendo grabado, en linóleo, en madera, y creo que fue lo que como, pues no sé, para mí como de fácil acceso por los materiales y la cuestión así, pues me permitió como ir creciendo, ¿no? Quizás para después pasarme a la pintura y sí, desde ahí creo que ya traía yo este tema de pues no sé, fíjate que ahora que me acuerdo, en la secundaria, bueno, alguna vez escuché a mi hermano y mi primo platicando, ¿no? Como del árbol de la vida y cosas así que yo ni comprendía realmente, ¿no? Y yo me imaginé, o sea, en nuestra conversación yo nada más me lo imaginé, ¿no? Y
dibujé una mano y de la mano salía un árbol. Y del árbol, los frutos eran unos embriones, ¿no? Y había ya algunos embriones pues, que ya habían nacido, que se caían como al suelo y ya eran como bebés gateando, ¿no? Entonces, quizás mi forma más como práctica era como expresarlo así de esa forma, ¿no? A través de lo que escuchaba yo, quizás digo, o sea, ¿cómo podría yo representar un árbol de la vida? Dije yo, ¿no? A lo mejor puede ser de esta forma, ¿no? Entonces, para mí se me hizo como algo agradable, quizás ocupar como ese método para poder expresar. No sabía que existía el surrealismo o esta cuestión del realismo mágico, ¿no? Como herramienta, ¿no? Como tendencia, ¿no? Para expresar ciertas cuestiones ahí, pero creo que sí, ya desde mucho antes ya me venía acompañando, ¿no? En esta cuestión del dibujo y del grabado. Maestro, y para terminar esta plática que me ha parecido muy amena y que agradezco mucho porque me permitiste conocerte más, te pregunto, ¿cuáles son tus metas como artista? ¿Qué sueña Inocencio Villegas? Fíjate que creo que mi meta, bueno, tengo muchas metas, ¿no? Realmente metas a corto plazo y esas van creando una meta muy grande, ¿no? Así es. A veces trato también de no clavarme en una sola meta porque digo, cuando pase eso, ¿qué voy a hacer ahora, no? Entonces, por eso mejor me planteo varias, ¿no? Pero sí creo que mi más grande meta es como dedicarme de lleno ya como a la pintura sin preocuparme a veces de pues cosas que me distraigan como muy frecuentemente, ¿no? Cada vez dedicarme más al quehacer artístico y sí creo que una de lo que más me gustaría hacer es como volver esa esencia infantil, ¿no? Bueno, no infantil, sino más bien esa esencia de niño, inocente, ¿no? Sí. Como de inocencia. Te comentaba hace rato que últimamente lo que he hecho es dibujar diferente porque me molesta a veces esa racionalidad a veces que tenemos. ¿Te molesta el dominio de la técnica, maestro? Sí, es que fíjate que se me hace interesante esta polaridad del cerebro, ¿no? Entonces, a veces me molesta un poco esa racionalidad de a veces sobrepensar todo y me pasa a veces en el dibujo, ¿no? Entonces dibujo mucho así ya como escribimos. Y dijo, no, pues ahora quiero dibujar así como con el puño, ¿no? Como más. Y me ha funcionado, me gusta. Digo, no sale un dibujo así como uno quisiera, pero se siente esa expresión, ¿no? Exactamente. Y creo que me estoy encaminando para allá como una de mis metas. No, pues me gusta mucho, lo vinculo, como te decía, con el Art Brut, ¿no? Con el Art Brut, la cuestión de los niños, de los locos, y me parece bien interesante que un artista que tenga dominio de su herramienta y de su propio cuerpo para realizar algo diga, bueno, yo mismo me voy a poner trabas y voy a agarrar el lápiz así para poder dibujar, ¿no? Me parece un reto artístico muy, muy bello. Y te agradezco muchísimo, maestro, tu tiempo. Vamos a continuar hablando un poco más de su obra. Los invito a que vean también el capítulo dedicado al maestro Inocencio Villegas de Estudio Abierto. Vamos a platicar sobre su trabajo, sobre sus técnicas y los invito a que nos acompañen. Pues muchísimas gracias, este ha sido un programa más. Los invito a que se suscriban a este canal, Arte Actual Oaxaca, y también los invito a que si quieren conocer a algún otro artista oaxaqueño, consulten nuestros videos o nos sugieran también a quién quieren que entrevistemos. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Alonso.